Hola, los saluda Aldo Rafael Gutiérrez en esta nueva edición de la Semana del Cuidado de la Obesidad que se va a llevar a cabo del 27 de febrero al 5 de marzo. Y esta Semana del Cuidado está organizada por el Centro de Investigación y Gastroenterología, a quien agradecemos evidentemente toda esta información que nos van a proporcionar acerca de la importancia de entender nuestro cuerpo y de saber cuáles son los cuidados, en qué nos encontramos ante esta situación de la pandemia y sobre todo, qué debemos hacer como pacientes si es que tenemos una situación de esta naturaleza. Me acompañan evidentemente el doctor Eduardo Ríos García. Doctor, muchísimas gracias por esto y vamos a hablar de la situación actual ante la pandemia. ¿Qué estamos enfrentando en materia de obesidad? ¿Cómo está el mundo en este momento? Es quizás uno de los temas más complicados a nivel de salud que tenemos, ¿sale? Y está infinitamente influido por muchos factores, ¿sí? Tanto por los económicos, por los sociales, por obviamente los sanitarios, pero hay que analizar, o sea, podríamos pasarnos horas y horas hablando de la pandemia de obesidad, ¿sale? Y es bastante complicado. ¿Sí? ¿Cuál es el panorama actual de la obesidad en México? Para esto primero tenemos que irnos a la pandemia de obesidad, que surge desde el 2010, que empezaron a aumentar los casos a nivel mundial, ¿sí? Y se estima que entre 1976 y 2016, o sea, en 50 años de periodo, se encontraron alrededor de 7.6 millones de muertes relacionadas a obesidad anualmente. Si lo comparamos a COVID, a la pandemia por COVID-19, que son alrededor de 2 millones por año, tenemos el triple de muertes ocasionadas por complicaciones de la obesidad. Sí, y tenemos alrededor de 12.7 millones de nuevos casos al año en el mundo. Si nos movemos a México, desde el 2016 que se declaró la emergencia nacional o la pandemia por el doctor José Narro Robles, que era secretario de Salud en ese momento, se ha visto que el 72% de los adultos tienen sobrepeso y obesidad, ¿sale? Y el 34% de estos pacientes tienen un nivel de obesidad mórbida, o sea que ya es crónico, pues. No, bueno, la obesidad es crónica, pero que el 34% de estos pacientes tienen un nivel de obesidad mucho mayor, ¿sí? Ya se deformó el cuerpo. Completamente, sí. Esto, o sea, y tiene muchísimas más repercusiones en la salud, ¿sale? Y bueno, también vamos a un tema muy preocupante que es la obesidad infantil. Las últimas encuestas de salud, los últimos estudios revelan que 13% de los niños, ¿sí? de la edad de los 7 a los 12 años, tienen obesidad. Y de estos pacientes, su gran mayoría, alrededor del 90%, poseen prediabetes. ¿Sí? O sea, desde niños tienen un problema diabético que va a ser una carga a futuro, evidentemente, para las autoridades sanitarias. Exactamente. Esto complica mucho el panorama a futuro. Sí, porque si tienes pacientes desde niños que son obesos, pues vas a tener adultos obesos, todavía más adultos obesos. ¿Sí? Entonces, esto es bastante preocupante porque, bueno, la OCDE estima que entre el 2020 y el 2050, que ya estamos en los primeros años iniciados, cerca del 8.9% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que gana el país en un año, se va a ir dirigido a solventar los cambios de salud que puede tener un paciente con obesidad. O sea, 8 pesos de cada 100 que genere un mexicano. Exactamente, se van a ir a tratar complicaciones de la obesidad y a tratar también sus carencias en el trabajo. Porque, por ejemplo, si yo me enfermo de diabetes y tengo que faltar al trabajo, de ahí están solventando el gasto que tiene cada paciente. Doctor, hablemos de responsabilidades. A ver, sí, tenemos una situación que es alarmante, que es preocupante y que no ha recibido la atención y los reflectores que debería recibir en medios de comunicación. Se menciona mucho las cifras de obesidad, pero entendemos por obvias razones que todo el centro de atención está en el COVID. Sin embargo, lo que nos dice es importante. 3 veces más muertes por obesidad que por COVID anuales, para empezar, ¿no? Y volviendo al tema de las responsabilidades, ¿de qué depende esta situación? ¿Por qué tenemos cada vez gente más obesa? Ok, el panorama de la obesidad en México, o por qué somos primer lugar en obesidad en México, viene de una muy desafortunada combinación de factores, ¿sale?
El primero y el que arrastramos, o no arrastramos porque es la base de nuestra alimentación. La dieta que tenemos es a base de harinas, de carbohidratos, que en su origen son buenos y somos los principales productores de maíz y todo lo hacemos con maíz, ¿sale? Esto nos da, pues, y que toda la variación en la dieta provenga del maíz, nos da ciertos beneficios, tanto culturales como económicos. Pero esto mezclado con la inactividad y con que los pacientes no tienen accesibilidad a otro tipo de alimentos, hace que se aumenten las calorías, porque son alimentos con muchas, muchas calorías. ¿Sí? Si tuviéramos un índice dietético o que gastas más calorías de las que consumes, pues sería bueno. Se Porque compensa. exactamente, se compensa, pero no las tenemos. Uno, porque no hay forma de realizar actividad física, porque los trabajos son muy absorbentes, porque hay gente que pasa 18 horas trabajando, por ejemplo, en las zonas más pobres, o incluso los médicos, ¿no? Hay días que hay 36 horas de turno seguido. Entonces, esto nos predispone, todos esos factores, a aumentar las cifras de obesidad. Y ahí tengo una duda, doctor, porque a ver, tiene un punto muy interesante que es el tema de la dieta, que es ancestral, ¿no? Incluso antes de la misma colonización. Pero, ¿por qué esta explosividad en nuestra gente que cada vez va adquiriendo peores hábitos, no solo deportivos, sino alimenticios? ¿Tiene algo que ver el tema de la industria, de que esa gente está teniendo más acceso a carbohidratos, no solo a partir de comer derivados del maíz, sino a partir de comer más azúcares, de ingerir más azúcares? Sí, definitivamente todo esto se debe a los tiempos que, bueno, nos predisponemos mucho a la comida rápida. Claro. Sí, como no podemos preparar algo en casa que sea hecho por nosotros, que sea de un buen aporte calórico, pues vamos a las hamburguesas, vamos a las tortas, vamos a los tacos, a los tamales. Entonces es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido tener este tipo de alimentación, que no nos da nada un aporte nutricional, o el aporte nutricional es muy bajo y el aporte calórico es muy alto. Y esto, aunado a que no tenemos tiempo para realizar actividad física, o que la poca actividad física que realizamos no sabemos cómo realizarla, no es de la calidad que nos podría dar para lo que consumimos, pues aumenta la incidencia de la obesidad. En ese momento entonces tenemos dos factores que pueden incidir en la obesidad, tanto culturales como de desarrollo. Y volviendo a las responsabilidades, tocaba un tema muy interesante que es el tema de la infancia, de las infancias cada vez que son más obesas. Tenía un número, el 13%, que redondeándolo, ¿no? No podemos decir un niño y tres, o sea, 1 de cada 3 niños está presentando este problema. Exactamente. Ahí la responsabilidad no recae necesariamente en el Estado, o sí, o recae más en una parte de educación. ¿En dónde, cómo repartir esta responsabilidad? También para saber qué pueden hacer los padres en estas situaciones. Sí, claro. Pues es muy complicado. Digo, no es como que podamos achacar responsabilidades a solo un sector. Es parte de la educación que tienen los pacientes, la educación que tienen los padres, y también volvemos a la inaccesibilidad que tienen. Porque si yo lo único que tengo es para comprar un kilo de tortillas, no voy a comprar kilo de tortillas y frijol, no lo voy a invertir o sea, no me alcanza para comprar un kilo de carne, ¿sale? Si esto es lo único que tenemos y esto es lo único que podemos brindar a nuestras familias, porque aunque suene muy exagerado, es cierto las condiciones en las que viven las personas. ¿Sí? No les puedo brindar algo más a mis hijos para alimentación, y con eso solventamos, pues aunque sea un día, ¿no? La mayoría de las personas que viven en esas condiciones viven al día. Es muy poco lo que pueden percibir y lo que se les va en alimentación. Y no hay un tema de descuido ahí, doctor, perdón por la interrupción, no hay un tema de descuido donde dice el papá, evidentemente, o la mamá, porque tienen que salir, trabajar, y las dos personas no son proveedoras, ¿no? En este sentido, y salen a buscar la papa. No hay un descuido, a lo mejor no directo, pero sí involuntario, decir, pues ahí toma 50 pesos y va el niño y compra en la tienda lo primero que hay, y no va a comprar un kilo de fruta, ¿verdad? No va a comprar, o no va a comprar arroz, o sea, se va a comprar las papas, se va a comprar el refresco. ¿No es esta, alguna manera, sino de achacar, sí una forma de atender
las causas directas de la obesidad de niños? Te digo, son muchos factores. Una parte también es la educación, ¿sí? Desde que... O muchos de los niños no tienen acceso a educación. Muchos de los niños también tienen que estar trabajando, tienen que estar acompañando a los papás desde las 5 de la mañana. Los jornaleros así viven. Y no les pueden brindar educación porque no hay para eso. Sí, esos niños tienen que estar trabajando porque si no, no hay papa. Claro. Sí. Y no les pueden, o sea, si les dan 50 pesos, esos 50 pesos no es solo para alimentar a un niño. Esos 50 pesos deberían de alcanzar para alimentar a toda la familia. Por eso hay que, bueno, lo que se hace es comprar cosas que te llenen, pero que es con poco aporte nutricional. Y va desde todo esto va de la parte de la educación, desde la parte de las costumbres, de la parte de la economía y de que tampoco tienen a alguien que los guíe. Claro. Ellos no saben que están haciendo mal, porque es lo que se ha hecho en sus pueblos desde hace años, desde generaciones El atrás. consumo de coca, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Para ellos es completamente natural el comprar la coca, comprar los 3 litros de coca y que se acaban en un día, ¿no? Se pueden acabar hasta dos botellones de esos. Sí, sí, sí. Porque, y bueno, también tenemos en México que la comida es un momento muy familiar, que se reúnen todos, que se sientan todos en la misma mesa, a comparación de otras culturas de Occidente. Ocupamos la comida para convivir porque es uno de los pocos tiempos que tenemos para familia. Entonces, pues, se consumen grandes cantidades de alimento que te llena, que nutre poco, pero te ayuda para convivir, ¿no? Claro. Eso lo vemos en la parte social. ¿Hay causas ambientales que pueden provocar obesidad en México? Sí, definitivamente. Las causas ambientales, bueno, en este caso, por ejemplo, la contaminación. Hay diversos estudios donde se han visto que la contaminación aumenta las moléculas en el cerebro que reducen la saciedad. Entonces te está incitando a comer más, ¿vale? O la contaminación también predispone a la persistencia de los adipocitos, que son las células que están en la grasa. Todos estos... ¿Cómo predispone en ese sentido? Ese es un tema bien interesante. ¿La contaminación cómo influye para que estos adipocitos que están en la grasa se queden ahí? Porque, bueno, te cambian la química del cerebro. ¿Sí? No quiero entrar en temas muy rimbombantes o en pláticas muy rimbombantes, pero cambian la química del cerebro y esto predispone a que ciertas hormonas disminuyan la contaminación. Estas hormonas encargadas las que deberían de pues, quitar la grasa, por así decirlo. También otros temas que se podrían... O sea, la contaminación inhibe hormonas para que esas hormonas no trabajen y no eliminen la grasa. Exactamente. ¿No? También hay, por ejemplo, el calor. ¿Sí? Los climas tropicales se han relacionado en que la gente es menos activa, justo por las altas temperaturas. La gente es menos activa, entonces se mueve menos, queman menos grasa. A pesar de que podría pensar uno que por estar sudando quemas más grasa, te deshidratas más, pero no quemas grasa. Si bajas de peso no es porque estás bajando grasa, sino porque nada más te estás deshidratando. Entonces, y los climas más fríos queman más grasa porque necesitas quemar más calorías para mantener tu cuerpo en ciertas temperaturas. Entonces los climas más fríos son más activos y tienen mayor consumo de calorías, pero también así queman las calorías. Y ya para ir cerrando, doctor, muchísimas gracias por esta información. La verdad es que es alarmante, pero justo va mi colofón en ese sentido. Hay luz al final del túnel. ¿Qué nos espera como mexicanos en cuanto a esta pandemia que sí nos pega directamente y que no puede combatirse con una vacuna, ¿no? Sí, ¿Cuál claro. es la luz al final del túnel si es que hay? Nuestra vacuna, bueno, el chiste de todas las vacunas es prevenir una infección, ¿no? Si lo traspolamos a esta enfermedad, es evitar el sobrepeso, evitar la obesidad. Y la única vacuna que se conoce para esto es la buena alimentación. Decía Hipócrates que la mejor de las medicinas sea tu alimento. El alimento y la actividad física. Entonces hay que retomar todas estas enseñanzas que tenemos desde hace mucho tiempo, que se conocen desde las primeras civilizaciones, que el comer bien es lo que te va a mantener bien. Esta es la única vacuna que conocemos, es la única vacuna que podríamos aplicar para este tipo de enfermedad.
porque es una enfermedad que se va desarrollando durante muchos años, no es que de un día para otro como COVID, que estás en contacto con alguien y ya tienes coronavirus, ¿no? O bueno, podrías tener. Exacto, exacto. No es como que de un día para otro eres obeso. Sí, no me lo contagiaron en el medio ambiente, ¿no? Exactamente, si no se me pegó en el metro, ¿no? O sea, es cambiar estilos de vida, cambiar maneras de pensar, cambiar hábitos y cambiar costumbres, que todas van encaminadas a la obesidad. ¿Se ¿Sí? puede, doctor? Sí, se puede. Es complicado, va a tardar años, pero se puede. Se necesitan muchas políticas públicas, se necesitan muchas políticas en salud, que afortunadamente desde hace algunos años se han ido tomando ciertas políticas, desde hace varias administraciones, para pues, combatir la pandemia de la obesidad. Solamente hace falta tomar más conciencia, la gente, como nosotros, como personas, tomar más conciencia sobre lo que estamos consumiendo, sobre lo que estamos haciendo con por ejemplo, para nuestra actividad física y pues contagiárselo a nuestros seres queridos, preocuparnos por nuestras madres, por nuestros abuelos, por nuestros niños que también tienen ahorita obesidad, entonces es muy complicado. Doctor, muchísimas gracias por esta Muchísimas información. gracias a ti, Aldo. Gracias a ustedes porque nos siguen viendo en esta Semana del Cuidado de la Obesidad y estén al pendiente de las siguientes pláticas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.